Normal, ley seca, todo. Bueno, vamos a arrancar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, televidentes de Regionar TV. Hoy es jueves 18 de junio del 2020 y hoy nos vamos a entrar en un tema muy importante, muy oportuno y con una voz autorizada, como ya lo han visto ustedes en la promoción. Estamos con una docente. Ya la vamos a saludar más adelante, ya la gente empieza a entrar. Entonces, Dianita, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo ha estado? 8 de la noche en punto, vea qué bien, hoy estuvimos. Exactos. ¿Cómo le va? Muy bien, Emilio. Buenas noches a usted, a los televidentes, a todas las personas que en este momento se están conectando. Y un saludo pues también anticipado a nuestra invitada antes de presentarla. Mañana no olvidemos una cosita antes. Mañana es el Día del Sagrado Corazón de Jesús, para recordar. Ah, bueno, eso está muy bien, el Día del Sagrado Corazón de El Jesús. corazón de Jesús. Y también recordar que, porque ahí ha habido de pronto una distorsión en la información, o no, más que distorsión, no, sencillamente la alcaldía como última palabra decide en los últimos minutos, o en los últimos minutos que mañana sí hay pico y cédula, también habrá pico y placa y estarán todos los decretos y todas las normas común y corriente como han iniciado, es decir, ley seca, toque de queda, pico y cédula, pico y placa, ¿no? Entonces, recordemos eso, mire, ya la gente se está conectando, entonces un saludo nuevamente y por favor preguntémosle, participen, porque este tema de la educación, hoy con la profesora Adriana Bastidas del Colegio La Normal, que lo llamamos así, o de la Escuela Superior La Normal de Pasto, le damos la bienvenida, profesora Adriana Bastidas, qué gusto tenerla en las pantallas de Regionar TV y que haya aceptado esta invitación para todos nuestros televidentes. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Inicialmente agradezco la invitación que ustedes han extendido. Reciban un cordial saludo de la Escuela Normal Superior de Pasto. Para mí es un placer poder compartir con este espacio con ustedes y poder pues dialogar frente a este tema de la educación y qué está haciendo la Escuela Normal Superior en pro de una educación con calidad. Mil gracias. Pues como dice nuestra querida profesora Adriana, la situación para ustedes, para los profesores, se vino a complicar con esta crisis por lo de la comunicación ya virtual y todo eso. ¿Cómo me le ha ido? Empecemos por esa parte. ¿Cómo está usted? Es una experiencia novedosa que nos ha correspondido a quienes estamos cumpliendo este rol de docentes y es un nuevo reto, ¿no? Es un nuevo reto que nos sacó de ese espacio de confort que creo que todos los seres humanos estábamos acostumbrados. Nunca nos imaginamos que iba a haber una transformación, ¿no? Con base pues en esta pandemia. El reto es grande, el compromiso es grande con nuestros estudiantes. Sí nos ha implicado a nosotros redoblar pues esfuerzos, es una jornada más extensa, pero lo satisfactorio es que estamos intentando llegar a todos los estudiantes. Lastimosamente sí se nos están presentando inconvenientes como es la dificultad en conectividad, pues el sector público, nosotros estamos atendiendo a población en su mayoría de escasos recursos, entonces, y esta pandemia ha llevado pues a que muchas familias entren en crisis económica y eso es lo que nos dificulta a nosotros en algunas ocasiones llegar a todos los estudiantes porque pretendemos que la educación sea universalizada, pero estamos haciendo trabajos pues concretamente para poder llegar a todos nuestros estudiantes. Sí es difícil, es sacrificante el trabajo, pero cuando uno decide ser docente es por mística, ¿no? Es por el querer ayudar a la transformación de la sociedad y ayudar a formar a nuestros queridos estudiantes. Profesora Bastidas, no que tenga los datos exactos, tampoco es así, pero usted muy bien lo dice, queremos llegar a la totalidad de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente tenemos en el Colegio La Normal y a cuántos en porcentaje o en número, como usted decida, falta por llegarle a través o por llegarles a través de estos sistemas virtuales?
Hay que tener en cuenta que la Escuela Normal Superior de Pasto pues está ofreciendo los servicios en todos los niveles, ¿no? Desde preescolar, primaria, bachillerato y también tenemos el programa de formación porque nosotros pues somos formadores de maestros. Tenemos una población aproximadamente de 3.200 estudiantes, pero pues la conexión más o menos diría de un 10% no es factible y se nos está incrementando en este momento la situación, ¿no? De que por la pérdida de los trabajos de muchos de los padres de familia, pues ya se ven obligados a o pagar arriendo, pagar alimentación o seguir con plan de datos o seguir adquiriendo pues tarjetas prepago para lo que es el celular o para internet. Entonces, esa situación sí nos preocupa. En el caso mío, por ejemplo, que estoy trabajando con grupos de sexto, ¿no? Sexto grado. Yo tengo más o menos encuentros virtuales semanalmente de 105 estudiantes, ¿no? Pero ahora se ha reducido a 80, 70 estudiantes. Entonces, esa situación sí nos está preocupando porque vemos que ya se siente ese golpe económico en las familias y que pues tendrán que priorizar las necesidades lastimosamente. Sexto grado, Adriana, profesora, ¿quiere decir a los de 11 o a los que inician No, el sexto grado, lo que antes se decía primero de bachillerato. Ok, perfecto. Adriana, ¿y los otros 35? ¿Qué dicen los padres de familia? ¿Cómo se encuentran ellos de los que no han podido, pues, estar en estas clases virtuales? Pues de los que no han podido estar en las clases virtuales, estamos intentando llegar nosotros, por ejemplo, a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, esa es pues otra de las estrategias que tenemos. Inicialmente nosotros trabajamos por un campus virtual que tiene la institución. La Escuela Normal Superior de Pasto, pues es una de las pocas instituciones que en este momento está brindando esa educación virtual, ¿no? Al tener pues un campus que lo está manejando a nivel del municipio. Sin embargo, pues sí nos duele ver a las personas que tienen que necesariamente trabajar por un celular o hay casos en los cuales más drástico, pues nosotros como directores de grupo nos vemos en la obligación incluso de sacar copias de las guías para poderles compartir a los estudiantes y de alguna forma, pues ver que ellos no se atrasen tanto, ¿no? Pero entonces no es igual pues a la misma presencialidad. ¿No? Ese es el inconveniente que tenemos. Y si hay un estrés por parte de los niños, pues al no poder compartir con sus mismos compañeros y con los mismos docentes, ¿no? Pues el hecho de que uno se reúna una vez a la semana virtualmente, pues pierde esa verdadera característica de la educación, ¿no? Que es esa aproximación personal, ese acercamiento y ese afecto que uno le va surgiendo con los estudiantes, ¿no? Y sobre todo, pues porque nosotros ya como docentes no solamente transmitimos conocimientos, ¿no? Sino que estamos en proceso de formación de personas. Entonces, eso es, pues, sí es preocupante esta parte de la virtualidad, que no nos vamos a perder un poco la humanización de la educación. Profesora, usted lo dice y lo manifiesta muy bien. O sea, la preocupación en ese sentido de que los muchachos aprendan, creo que está en vilo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener, si toda la vida ustedes han tenido un papel supremamente importante para las sociedades en el mundo, pues imagínense ahora, porque, pues afortunadamente llevamos unos 3 meses largos de todo este tema de pandemia, muy difícil saber qué va a suceder, pero ustedes se dan cuenta que el aprendizaje no es el mismo y sobre todo para esos menores que están empezando en sus valores, en sus principios. Entonces, ¿qué hacer, doctora? Estamos preocupados, por supuesto, pero ustedes como docentes, como facultados para eso, las personas idóneas, se reúnen. ¿Qué estrategias creen que puedan venir? Porque creo que esto va a continuar el próximo semestre en la virtualidad, ¿no? Entonces, cómo hacer para que ellos sí realmente aprendan? Nosotros pues hay que tener en cuenta que estamos en un proceso también de cualificación, ¿no? Los docentes no solamente pues nos reunimos con nuestros estudiantes en los encuentros, sino que estamos en proceso de formación y cualificación, teniendo en cuenta que nosotros pues tenemos que estar pendientes con el señor rector, quien es la cabeza visible y quien es la que está en este momento pues
dirigiendo y es planteando cuáles son las alternativas, y con nuestros coordinadores, tanto académicos como de convivencia, pues tenemos que fijar unas estrategias. Sí que nos hemos dado cuenta nosotros que para poderle llegar a nuestros estudiantes a través de esta virtualidad tenemos que replantear nuestras estrategias, tenemos que ser más didácticos, tenemos que saber aprovechar estos recursos que nos da las TIC, ¿no? Ya no es lo mismo una clase presencial donde de pronto nosotros trabajamos un poco la parte también magistral, sino acá es o cómo llegar a los estudiantes de una mejor forma y a través de la lúdica, ¿no? En el caso mío de ciencias sociales, miren ustedes, pues uno cómo va a llegar con un discurso de la historia así fríamente, ¿no? Entonces uno nos toca replantear las estrategias. En el caso mío, miren, en este momento yo estoy hablando con mis estudiantes de sexto de un tema y supremamente interesante que es del universo, porque la necesidad de conocer el universo, el origen del universo, las teorías. Entonces, si yo lo dejo ahí teóricamente, pues se nos vuelve muy cansón. Entonces nos toca buscar alternativas, en este caso, buscar invitados. Yo tuve la grata sorpresa para mis estudiantes de que el doctor Alberto Quijano Bodniza aceptó una invitación a un encuentro. Entonces, mire que eso motiva a los estudiantes, porque qué mejor poderles llegar a ellos a través de personas que tienen todo el conocimiento. Entonces, ellos en este momento, mire que se encuentran supremamente atraídos por esta temática. Entonces, sí nos toca buscar como esas estrategias para llegarles a nuestros estudiantes y tratar de que así sea pocos los conocimientos que les demos, pero que haya un conocimiento y un aprendizaje significativo, y que eso se combine, ese aprendizaje con la vivencia de valores, ¿no? Porque eso también es lo que nos interesaría, pues, hacer esa combinación. Entendiendo que los estudiantes están o sea, los de sexto, está encargada usted, Adriana, ellos vienen de una primaria y pasan a un bachillerato. Ese periodo de adaptación presencial es diferente porque se maneja de una manera. ¿Cómo lo hacen ahora, teniendo en cuenta que ellos están en ese estado de que sí están como adultos y a la vez quieren seguir como niños? Eso nos ha causado a nosotros pues sí, detenernos un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que vemos? Como fueron pocas las semanas que tuvimos de presencialidad, no logramos a ellos todavía ubicarlos y decirles, miren, ustedes ya cambiaron a bachillerato. Entonces, sí estamos viendo como cierto retroceso, y los niños entonces están volviendo a pensar que se encuentran en primaria, y eso nos lleva pues a que de todas maneras necesiten más acompañamiento de los padres. Si presencialmente yo a los padres de familia les he manifestado que el tránsito de primaria a bachillerato es gravísimo. Para ellos es un cambio drástico. Entonces, yo siempre sigo algunas palabras que yo le escuché a un psicólogo, que él manifestaba, que les decía a los padres de familia, es un orientador escolar, les decía, mire, cuando un niño pasa de primaria a bachillerato, haga de cuenta que regresa a preescolar. Y usted, cuando tiene un hijo en preescolar, lo acompaña todos los días, está pendiente del niño. Lo mismo, la misma situación sucede ahora en sexto. Tanto padres de familia como nosotros como docentes nos toca estar muy pendientes, porque, y ahora con esta pues, situación de confinamiento, con mayor razón, para que ellos entiendan que deben empezar a amoldarse a estos cambios. Ellos son nosotros decimos que también son unas personas que les ha tocado enfrentar un cambio tan drástico y que necesitan nuestra ayuda, porque de lo contrario se nos pueden salir de las manos, ¿no? Entonces, efectivamente nos toca acompañarlos y trabajar ese triángulo: familia, Estado y nosotros los docentes. Profesora, usted nos mencionaba hace unos minutos que algunos estudiantes, la minoría, les toca a través del WhatsApp, los demás sí a través de estas plataformas que estamos utilizando, como la nuestra, por ejemplo. Correcto. Esos estudiantes que están en el WhatsApp, por supuesto, tienen diferente recibimiento de la educación que los demás.
¿Qué hacen ustedes para diferenciar eso y esa aptitud y esa actitud que van a tomar esos estudiantes al momento de ser calificados? Pues por decir algo, por ponerle una nota. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí, que nosotros estamos en un proceso de flexibilización curricular, ¿no? La idea es que tenemos que hacer esa flexibilización que nos lleva a hacer una diferenciación. Si bien todos nuestros estudiantes tienen las mismas capacidades para acceder a los conocimientos, pero ya lo que nos toca hacer unas variaciones, unas modificaciones es en la forma de la evaluación. Yo no podría, por ejemplo, entonces a quien está trabajando por WhatsApp hacerle un examen virtual en el campus. Entonces, sí nos toca hacer como esas adaptaciones, esas modificaciones, pero sobre todo es en la forma de la evaluación y en la dosificación de las tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno en el campus virtual puede dejarles videos, sobre esos videos pueden hacer las tareas, pueden resolver cuestionarios, pueden participar en foros. Situación que no se podría con quienes están en WhatsApp. Entonces, quienes están trabajando por WhatsApp, la mayoría de las ocasiones, ¿qué es lo que hace? Ellos tienen que resolver algunas tareas en su cuaderno y nosotros como profesores tenemos que empezar a leer las fotografías que nos envían de esos trabajos. Entonces, miren que ahí es complejo, ¿no? La situación y pues no habría como esa igualdad de condiciones entre ellos. Pero sí estamos tratando de que haya un mínimo de conocimientos entre todos, ¿no? Favorecer en igualdad de condiciones a todos nuestros estudiantes. En este lapso que ha transcurrido, yo creo que ustedes de pronto ya han tenido encuentros con los padres de familia. ¿Qué manifiestan ellos? ¿Cuál es el mayor problema en la situación que ellos están con los hijos en la casa? Pues en nuestro caso, la Escuela Normal Superior de Pasto ya cumplió con la primera reunión virtual con padres de familia para hacer la entrega de los boletines de manera virtual de los resultados académicos y convivenciales del primer periodo. Ellos, pues, de cierta manera, se sorprenden que hayamos sido capaces de realizar ese reporte y demostrar que sí es posible, si hay un compromiso institucional y de las familias. ¿Qué es lo que de pronto los padres se quejan? Que de pronto pues no están acostumbrados al manejo de un campus virtual, esto les implica más tiempo. Hay padres de familia que no se encuentran familiarizados con estas herramientas TIC, entonces ahí vienen los inconvenientes. Y hay algo que tener en cuenta, que nosotros decíamos que ya nuestros estudiantes vienen con el chip, ¿no? De la tecnología. Y realmente no, ellos lo que tienen, lo que saben muy bien manejar son las redes sociales, pero en general las herramientas de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, todavía no tienen muy claro. Entonces, si papás no saben manejar y los niños tampoco saben manejar en cierta manera y no se han familiarizado con estas herramientas, ahí es donde viene la dificultad. Pero nosotros lo que decimos que el primer periodo que abordamos nosotros de manera virtual se lo ha denominado como una etapa de acoplamiento, ¿no? De que ellos se vayan adaptando a estos procesos. Ya este segundo periodo es donde ya vamos a ver qué tanto ellos han logrado adaptarse y cómo vamos a desarrollar. Pero sí fue muy satisfactorio el poderse reunir con padres de familia y con los estudiantes. Y algo más adicional, miren que ahora ya nuestros encuentros virtuales, nuestra educación no solamente está dirigida a los estudiantes, sino a las familias. Porque hay muchos de los niños que están rodeados por ya sea los abuelitos, los papás, los hermanos, y nosotros entonces estamos llegando también estamos extendiendo nuestra formación, ¿no? Y vuelvo a repetir, es algo que me llamó muchísimo la atención y ese con el encuentro que tuve con el doctor Alberto Quijano Bodniza, padres de familia que agradecieron el escuchar que ellos pensaron que era una grabación, ¿no? Una grabación que había hecho el doctor. Y cuando lo vieron a él que era en vivo, en directo, de manera sincrónica, pues entonces ellos se sentaron alrededor.
Entonces, eso es lo bonito, pues, y le encuentro eso bonito a esta parte de la virtualidad, ¿no? De que estamos ampliando nuestro proceso a las familias. Y por eso las familias, pues, en cierta manera se sienten satisfechas porque sí estamos intentando brindarles una adecuada educación. Profesor, hay una queja generalizada. Ahora, no sé qué tan general sea, qué porcentaje sea verdad, sea falso, pero lo vemos nacional, desde la instancia nacional, no solo aquí, ni regional ni local, y siguiendo con los padres de familia, es que han dicho, es que dejan muchas guías y las terminamos haciendo nosotros porque pues, realmente ponen una fecha, ejemplo, la tarea de sociales se entrega el próximo viernes 19 y entonces a veces el pelado o nuestros niños no la han comprendido y la terminan rápido haciendo los papás porque hay que subirla a una plataforma. No sé si eso también se esté dando con ustedes y cómo ir ayudando a eso porque viene otro semestre de virtualidad. Esperemos que no, bueno, porque esto sí depende realmente del virus, no hay nada que hacer. Sí. Entonces, por eso es tan complejo, pero sí como irles dando esa tranquilidad a esos padres que también tienen que hacer su trabajo, sus labores domésticos, todo, y más encima ayudar en las materias de sus niños. Sí, en eso, pues, uno tiene que reconocer, ¿no? Así como los niños y las familias están aprendiendo este proceso de virtualidad, nosotros como docentes también estamos en un proceso de aprendizaje y de adaptación. De pronto sí, hay un mea culpa, ¿no? Que pensamos que era la misma cantidad de guías, de actividades presenciales que las podíamos seguir manejando virtualmente. Y es que pues no medimos allí esa parte, ¿no? Pero sí somos conscientes y estamos tratando de racionalizar, ¿no? Esas actividades. En eso sí, hay que ser claro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el éxito de esta nueva educación implica un esfuerzo individual del estudiante, ¿no? Entonces, aquí ya es un compromiso del estudiante de organizarse en el tiempo. Ahora miren, un estudiante, por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo en la jornada de la tarde, un estudiante ingresaba a la 1 de la tarde hasta las 6:40, pero encuentros virtuales no los va a tener desde esa hora de inicio hasta finalizar, no. Ellos van a tener diariamente 2 o 3 horas. Es decir, que el resto del tiempo les queda disponible para que ellos aborden de manera autónoma su proceso de aprendizaje. Entonces, es también cuestión de que se organicen. Así como nosotros estamos reconociendo que estamos ya viendo que hay que disminuir la cantidad, ojo allí, hago esa aclaración, cantidad, porque no podemos bajar la calidad, ¿no? La calidad, porque eso tampoco es dejar hacer un trabajo porque sí y listo, no, sino que efectivamente lo que yo había manifestado anteriormente es que logremos conseguir un aprendizaje significativo, así sea de pocos conceptos, de pocos elementos teóricos, pero que el niño luego pueda dar razón de eso y lo pueda aplicar a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí necesitamos que ellos también se organicen y ahí es muy importante el papel de las familias y sobre todo de los padres de familia que fijen pautas de crianza, ¿no? Porque si el niño ya no está yendo al colegio presencialmente, pero debe mantener los mismos hábitos de levantarse temprano, de desayunar y de ahí ponerse a estudiar. Pero si yo dejo en mi casa que el niño se levante, que como no tiene que ir al colegio, se levante a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, pues realmente ahí no le va a alcanzar el tiempo. Entonces ahí también es de parte y parte. Nosotros somos conscientes que tenemos que racionalizar, pero también en las familias hay que organizarse. A los docentes, ¿qué les falta ahora? ¿Qué se ha dado cuenta usted, Adriana, que necesita un docente en este momento? Pues miren, yo no me gusta quejarme, ¿no? Pero si somos realistas, ¿quién está poniendo el computador? El docente, de su propio, es privado. ¿Quién está colocando su plan de datos? El docente.
¿Quién está gastando más electricidad porque tiene que permanecer de 6 de la mañana a 10 de la noche en el computador? El docente. ¿Y el Estado? Nuestro gobierno, ¿qué está haciendo? Hay cambio, no el Estado, porque el Estado somos todos nosotros, nuestros gobernantes. ¿Qué están pensando también de nosotros como docentes? Nosotros también tenemos una vida privada, nosotros también tenemos unas necesidades y efectivamente se nos está dejando, como se nos está dejando toda la responsabilidad de la educación a nosotros, ¿no? Y a las instituciones. Entonces, sí necesitamos que nos comprendan que somos seres humanos, que no tenemos la receta ya definitiva para decir vamos a tener una educación perfecta. Estamos intentando hacerlo con nuestros propios medios, con nuestros propios elementos. No, muchos de nosotros incluso hasta nos ha tocado comprar nuevos computadores porque ya los computadores ya efectivamente ya no nos dan, no nos aguantan. Entonces, miren que sí tenemos necesidades y que ojalá también los padres de familia comprendieran esa situación. Esto depende mucho, como lo hablábamos anteriormente, de lo que suceda con este virus. Pero en principio se habla que en agosto podrían volver unas clases paulatinas, semipresenciales, en los colegios, después reculan esas manifestaciones por parte de los gobiernos, tanto locales, bueno, pero en este caso sí es más del gobierno nacional. Si en sus manos estuviera, profesora, tomar como ese tipo de decisiones, obviamente, pues aquí estamos haciéndolo en son de conversatorio, ve prudente con todas las medidas de bioseguridad que pueda tener un colegio. En este caso privado le queda más fácil porque los públicos sabemos cómo es en Colombia. Y más en departamentos abandonados históricamente como el nuestro, pues imagínese cómo es. ¿Estaríamos como listos o habría alguna responsabilidad para que los niños vuelvan? No, yo personalmente discrepo de la decisión del gobierno nacional en el sentido de decir que regresemos nosotros a las aulas y la otra parte de la alternancia. Nosotros no contamos con los mínimos requerimientos de seguridad. Ahora bien, miren ustedes, con un niño, usted a un niño, y no es un niño, estamos hablando un curso de 38 a 40 estudiantes. Un docente, ¿cuál es la función? Formar. Nosotros no podemos comprometernos a vigilar o a custodiar. Entonces, mientras no haya los requerimientos de bioseguridad, es imposible. Ahora, la alternancia. Si nosotros en un salón tenemos 35, 40 estudiantes que se encuentran en muchas de las ocasiones hacinados, ¿cómo hacemos para evitar que haya un contacto entre ellos o que haya una aproximación con nosotros los docentes? Un niño, miren, en el colegio siempre busca el abrazo del docente. ¿Cómo negarle ese abrazo a un niño? ¿Cómo decirle al niño que permanezca con el tapabocas? Si para el adulto es difícil permanecer, si es fastidioso permanecer con un tapabocas. A un niño que incluso comparte, ¿no?, el mismo refrigerio con sus compañeros, no hay ninguna forma de decir, vea, vaya y lávese las manos, no comparta, es imposible. Entonces, nosotros como docentes seguimos nuestra función concreta para lo que estamos trabajando, que es la formación de nuestros estudiantes. Pero no nos pueden a nosotros abrogar una función de vigilancia y custodia de los niños en la parte de la seguridad, pues ya la seguridad personal, ¿no? Entonces, no podríamos. Y miren ustedes, y en caso de que se presente un contagio, ¿quién va a ser el responsable? ¿A quién van a buscar como responsable? A los docentes, van a decir, no cuidaron a nuestros hijos. Pero el problema es que esa no es nuestra función. Nosotros no somos cuidadores. Aparte que el virus eventualmente vendría de afuera. Correcto. El colegio es, desde que entran hacia acá, podría haber una especie de vigilancia, pero no lo es, como usted muy bien lo dice. Pero no es. ¿Y afuera qué? Exacto. Y entonces, ¿qué va a suceder con toda esa población que se encuentra? Si mire, estamos hablando nosotros de aproximadamente 3.000 estudiantes. Y las familias,
y nosotros también que tenemos familias, llegar a nuestras casas y contagiar a quienes, por ejemplo, vivimos con nuestros padres o con sobrinos menores de edad. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Si en países que en este momento europeos, asiáticos, están viendo que no fue bueno esa medida de llevar ya a los estudiantes, porque se está incrementando, ¿no?, el contagio. Entonces, miren ustedes, peor nosotros que estamos en un país de los denominados subdesarrollados o tercermundistas, que no contamos con lo mínimo de seguridad. Adriana, ¿cómo es un fin de semana ahora para usted? Un fin de semana, los sábados seguimos revisando trabajos en la plataforma, contestando llamadas de padres de familia, revisando mensajes de WhatsApp, revisando mensajes en los correos electrónicos, estar pendientes de nuestros estudiantes. Entonces, realmente a nosotros nuestra jornada laboral ya no es la que se pensaba, ¿no? Y había un mal concepto, ¿no?, del docente. El docente dice, no, solamente va 6 horas y hasta ahí llegó. Qué bonito ser docente porque no tiene que tener la misma jornada laboral, pero nadie se da cuenta que nosotros calladamente seguimos trabajando hasta fines de semana. Y ahora lo que les digo, con mayor razón, estar siempre disponibles para nuestros padres de familia y para nuestros estudiantes. Y más la responsabilidad en el buen sentido de la palabra, tómemelo, profesora Adriana, de los valores, los principios de las siguientes generaciones. Eso es lo más importante que está, por supuesto, en sus manos, que si bien deben venir desde la familia, ustedes aportan en demasía eso, profesora. Para ir terminando, cuando usted se reúne con los demás docentes y rectores y los directivos, ¿qué generaciones o cuál generación es más preocupante con estos medios virtuales para llegarles en la educación? Los primaria, primeros, la mitad, los jóvenes hoy que ya están, digamos, a puertas de graduarse, bueno, no sé, ¿cuáles son los más como difíciles? En este momento, o sea, si hablamos de dificultad en llegarles virtualmente, diríamos a los más pequeños. Usted, por ejemplo, a un niño de preescolar o de primero, segundo, tercero de primaria, pues no lo puede mantener frente a un computador ni siquiera unos 30 minutos. Entonces, usted tiene que buscar las estrategias para mantenerlo. Miren que si bajamos a otros espacios, el jardines infantiles, no han logrado realizar un trabajo virtual, porque a un niño usted no lo puede tener sentado ni siquiera 5 minuticos frente al computador. Ellos necesitan más esa parte kinésica, el estar en movimiento, no estar tocando las cosas, el estar interrelacionándose. Entonces, ahí viene la dificultad. En cambio, con los grupos, pues ya estamos hablando de la educación de bachillerato, que sería la básica y la media, pues ellos ya en este momento pues se están concentrando en que deben seguir estudiando, sobre todo el 10º y 11, que saben que sus expectativas ya es la universidad, entonces se encuentran como más centrados. Pero aquí, si bien se encuentran centrados en la parte académica y que ellos tienen un sueño de seguir en la universidad, no podemos desconocer que a ellos este periodo de confinamiento que les ha implicado sacrificar su adolescencia. Es grave, por ejemplo, escuchar niñas que en estos meses cumplen sus 15 años y que han tenido que cancelar sus fiestas, ¿no? Entonces, miren ustedes que allí, si bien académicamente pueden estar ellos intentando hacer las mejores cosas, pero el trabajo de nosotros como docentes es hacer ese acompañamiento en esa parte de la formación, porque por lo menos escuchándolos, ¿no? Escuchándolos, esa situación es tan difícil. Ayer precisamente una niña me comentaba eso. Profe, se quedó después del encuentro que teníamos de sociales y dijo, profe, yo quiero hablar con usted. Yo pensaba que era sobre alguna tarea, ¿no? Y efectivamente era para comentarme, no, esa frustración de tener que haber cancelado
todo su reunión, ya las tarjetas, el vestido. Entonces, ahí cómo uno llegar a escucharlos y poderlos apoyar en esa parte. Entonces, eso es lo difícil. Como docente de ética y valores, a nosotros los adultos, cómo nos calificaría en cuanto a ética en el manejo de esta pandemia? De manera generalizada, yo diría que uno de los valores no es la responsabilidad, porque sí vemos que sí se está acompañando a los estudiantes, pero lastimosamente pues la situación económica lleva a que muchos de los padres dejen de esa responsabilidad con sus hijos para buscar el día al día, ¿no? Pero entonces, éticamente haciendo esa reflexión, yo diría que sí nos falta como mayor compromiso con nuestros niños. Bueno, profesora, para despedirnos, vamos a ver las personas que están con nosotros. María Isabel Frías, un saludo muy especial desde el Ecuador. Socorro Martínez dice felicitaciones. Adrianita Lourdes Gómez Betancourt dice Adriana, muy bien, y verdad, el afecto hacia los estudiantes no lo reemplaza el computador ni el WhatsApp. Apoyan sus reflexiones, por supuesto. También la señora Gómez Betancourt también dice, el doctor Botniza siempre colabora cuando se lo invita. A mí me colaboró en un año que tuvimos el proyecto Los Vecinos de mi Tierra, Los Planetas, en preescolar. Él fue al colegio y dialogó con los niños allá. Bueno, Janet Gude dice muy bien, Adrianita. Carmen Delgado, muy bien, lo mismo Adriana. Pilar Andrade, comparto las ideas de la profesora Adriana en no retorno a clases virtuales por lo que ella expuso. Y sí, como madre de familia, sé que los docentes son personas y deben tener una vida de tranquilidad y también velar por sus familias. A pesar de periodo de adaptación, también deben ser seres con una jornada laboral, por supuesto. Y aprovechamos todo esto y lo que hablábamos de los muchachos que ya están a las puertas de salir a sus estudios profesionales, que la Universidad Un Minuto pues ya tiene abiertas sus inscripciones para pregrado y posgrado. Entonces pueden entrar virtualmente, por supuesto, para inscribirse en la umecuida.uniminuto.edu. Profesora Bastidas, ya ahora sí, en realidad para despedirla, ¿qué dicta? ¿Usted qué dicta? Yo, ciencias sociales y ética. Ah, bueno, muy bien, por eso la pregunta de Dianita en cuanto al tema ético. Y las ciencias sociales, muy complejo de dictar de manera o de forma virtual. ¿En qué, por ejemplo, ahorita todavía están en clase, salieron de vacaciones? ¿En qué materia No, están o en nosotros qué? continuamos, nosotros continuamos hasta noviembre con las clases. Únicamente los estudiantes tendrán la semana de recesión, que sería en octubre, que es una recesión que hay efectivamente institucional, ¿no? Pero nosotros continuamos, entonces, pero las ciencias sociales es una materia muy bonita que efectivamente si uno la sabe llevar, y sabe atraer a los estudiantes si es posible utilizando este medio y pues aprovechando todos los recursos que hay tecnológicos, ¿no? Y en cuanto a la ética y los valores, pues mire que hay muchas páginas que a nosotros nos ayudan como para seguir fortaleciendo los valores que vienen de casa, ¿no? Porque eso sí es lo que ustedes manifestaban. Los valores no los enseñamos nosotros. Nosotros lo que hacemos es reforzar lo que se aprende en casa. ¿Cómo se imagina perdón, Dianita, con ética y valores, cómo se imagina usted cuando andemos por allá en el 2025, 2030? ¿Cómo tratemos como de imaginarnos qué podría pasar? Porque esto algún día tiene que pasar, por supuesto, y seremos objeto de estudio en las siguientes generaciones y en los siguientes siglos, por supuesto, de cómo salimos. Transportémonos un poquito. ¿Qué cree que pueda suceder, profesora? Miren, nosotros efectivamente, la humanidad se olvida que más o menos cada 100 años hemos tenido que enfrentar pandemias. El problema es que no hemos aprendido de los errores que se han cometido en el pasado. La idea sería haciendo una prospectiva de nosotros y sobre todo, no tanto de nosotros, sino de nuestros estudiantes,
es que ellos sean unos verdaderos ciudadanos, que efectivamente hayan entendido que en este momento nos corresponde cambiar nuestras realidades, que hemos sido irresponsables con nuestra naturaleza y que efectivamente estamos pagando en este momento esas consecuencias de no saber utilizar lo que nos da la misma naturaleza, lo que Dios nos ha brindado. La idea es entonces en esos años que nuestros estudiantes realmente sean conscientes de que hay que trabajar solidariamente. Yo siempre, desde mi punto de vista y como pues mi base, mi profesión básica es ser abogada, yo le apuesto a que efectivamente nosotros debemos ser verdaderos ciudadanos. Y el verdadero ciudadano es el que se preocupa por el otro, el que piensa en el bienestar de su colectividad. Entonces, yo espero que al salir de esta pandemia, la enseñanza que tenemos que seguirla aplicando es que nosotros tenemos que ser responsables, no solamente con nosotros, sino con nuestro prójimo. Ser verdaderamente solidarios y ahí estaríamos aplicando lo que nuestra Constitución del 91 dice, somos un Estado social de derecho. Suena muy bonito lo social, pero lo social que implica es que debemos empezar a pensar en la otra persona. Muy bien. Siempre ha estado Muchas muy bien gracias. escrito ese preámbulo. Eso ha estado, Sí. ese preámbulo es de los mejores. Bueno, la de Paraguay se parece mucho en el preámbulo, pero bueno, escrito está. Escrito Pero lo que está. usted dice, lo que usted dice. Perfecto. Y metámonos un poquito en política, ¿sí? Usted como profesora de sociales, sí ve, como los jóvenes ahora se apartan tanto del tema político, sí ve que puede haber un cambio en las próximas elecciones, de pronto, tanto del que quiera aspirar como del que pueda votar, o eso nos vamos a seguir igual y no va a haber cambios. Mientras Ana. no entendamos que hay que diferenciar lo que es politiquería de política, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Nosotros tenemos que ser conscientes que somos seres políticos, pero como seres políticos tenemos que Lástima. entender... Profesora, Sí. discúlpeme, es que se cortó un poco, se fue, entonces arranquemos otra vez la respuesta para ahora sí ya. Ya, lo que yo decía es que tenemos que diferenciar que una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Lastimosamente nosotros estamos acostumbrados a la politiquería porque no tenemos un voto consciente, porque seguimos nosotros empecinados en que haya corrupción, en sacarle provecho a lo que es las fuentes de ingreso que tiene nuestro Estado. Pero si nosotros empezamos a ser verdaderos políticos, porque todos somos políticos, todos somos líderes, de una u otra manera queremos ser líderes y queremos nosotros transformar realidades. Mientras no seamos conscientes de la importancia de ejercer una verdadera política, porque es que la política es el arte de mandar, de gobernar, de administrar, no de robar, que esa es la diferencia. La ¿No? distorsión. Entonces, sí, el problema es que se ha distorsionado, ¿no? Se ha cambiado. Entonces, la idea es, si empezamos a ser conscientes de lo que realmente nos corresponde a nosotros, participar activamente en la toma de decisiones, no dejar únicamente que sean nuestros gobernantes, porque ese es el otro error. Siempre dejamos que sean ellos y como no me toca a mí, yo no intervengo. Entonces, desde el momento en que uno está como docente con nuestros estudiantes, yo, por ejemplo, soy de las que siempre les digo a los estudiantes, ustedes son los que deben empezar a cambiar la mentalidad de sus papás. Ustedes tienen que decirle por quién y por qué se debe votar. No se debe votar por la persona, sino por las propuestas que sean en beneficio de la comunidad. Jaime Alonso Salcedo, mire, dice Jaime Alonso Salcedo Zambrano, comparto en su totalidad los conceptos de Adriana, mil felicitaciones desde Medellín, necesitamos personas humanas como ella, completamente de acuerdo. Jaime Alonso Salcedo también dice, esto es de humanidad, está perfecto, y que la política no la vean como negocio, cuando eso también salga, se puede ir cambiando. Ahora sí, Dianita, continuemos. Claro. No, sí, es que lo que acaba de decir Adriana es muy cierto, porque este es el resultado que tenemos ahora.
nos encanta quejarnos. Nos quejamos porque sí, porque no. Pero ¿de quién es ese resultado? No es de los gobernantes, nosotros los elegimos. Nosotros somos los culpables. Entonces, creo que los menos indicados para hablar y quejarnos son los que nos hemos equivocado, sea el rojo, el verde, el blanco, el amarillo, no importa. Y como dice, uno no debe votar por la persona, sino porque las cosas que dice son las que se van a cumplir, y eso es lo que falta. Entonces, ya como siempre, nuestros invitados nos dejan una lección más, nos dejan un mensaje, y eso es lo agradable de este programa de Regionar, que es para todos. Entonces, muchas gracias, Adriana, por haber aceptado la invitación. No, a ustedes mil gracias por haber compartido conmigo. Evidentes, muchas gracias a todos los que participaron, muy buenos comentarios. Otra vez, profesora Adriana Bastidas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y sí, lo que dice Yanita, aquí nos podemos quedar con usted, conversa muy sabroso, con muy buenos por supuesto. Lo más importante, que es una conversación que lleva muchísimos mensajes, y yo sé que la gente los entiende, yo sé que la gente los entiende y todos los entendemos aquí, y gracias por enseñarnos, profesora, muchas cosas en esta noche. Más adelante, con seguridad, seguiremos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mañana seguimos, como dijo Emilio, sigue el pico y placa, el pico y cédula, el toque de queda, ¿no? Desde las 4 normal, no ha cambiado absolutamente nada. O sea que mañana pico y cédula 2, 3 y 4. Y pico y placa 2 y 3. Ponernos el tapabocas, porque le cuento que hoy salí, el tapabocas, creo que es la nueva moda, el tapabocas acá. ¿Pero usted sí se lo puso por aquí o por acá? ¿O por acá? No, yo sí, como debe ser. Eso sí, todo será, pero sigo mis indicaciones y me cuido para cuidarlos a todos y para seguirnos viendo, porque esa es la idea. Vamos a salir de esto y nos vamos a ver en persona y nos vamos a poder dar ese abrazo que queremos darnos todos. Feliz noche y gracias. El tapañatas, como dice la alcaldesa de Bogotá, el tapañatas, ese término me gustó porque ayuda mucho a acordarse que hay que taparse la ñata es súper importante. Bueno, muchísimas gracias, reiteramos, siguen las normas común y corriente porque hubo una distorsión de información, salió Fenalco a decir que mañana no había en videos, que no hay pico y placa, que no va a haber pico y cédula, que no va a haber toque de queda, que no va a haber ley seca, y no, resulta que la alcaldía, antes de iniciar este programa, salió a decir que todo sigue común y corriente. Entonces, por favor, mañana, bajo las mismas normas. Ahora sí, qué pena con todos, que estén muy bien, profesora, muchas gracias, hasta mañana. Gracias, que estén bien. Adiós.